Una noticia preocupante sacude los cimientos de la Iglesia Católica. La liturgia está pasando por una metamorfosis sin precedentes, y el cambio más controvertido parece inminente. Se habla de crear un espacio capaz de acoger también a los no católicos. El Papa Francisco está yendo más allá de los límites de la tradición, incluyendo a figuras laicas en roles importantes, una decisión que muchos interpretan como una clara contradicción con las directrices de Pío XII. ¿Es esto realmente un paso hacia una iglesia más inclusiva y moderna? ¿O se está renunciando a la tradición en favor de una nueva forma de religiosidad? Permanezcan con nosotros hasta el final. También en el frente litúrgico se vislumbran cambios significativos. Recientemente, en Roma se han anunciado actualizaciones que, aunque no revolucionan la liturgia en su esencia, buscan revisar quién tiene la autoridad para decidir sus elementos constitutivos. Esta decisión ha generado un intenso debate. Por un lado, están quienes temen que pueda traducirse en nuevas limitaciones a la misa tradicional. Por otro, quienes creen que se trata de un intento de armonizar la celebración con una nueva visión religiosa. Algunos sostienen que se trata de un camino hacia una liturgia más inclusiva, capaz de acoger incluso a quienes no son católicos, aunque esto podría conllevar el riesgo de perder aspectos fundamentales como la consagración. Incluso la sola hipótesis de tales modificaciones genera una profunda inquietud en muchos fieles, preocupados por que la tradición católica sea irrevocablemente desnaturalizada. Por ejemplo, el arzobispo Héctor Hager ha expresado fuertes reservas con respecto a estas transformaciones Amwari, subrayando cómo la tradición representa un elemento indispensable de la identidad de la Iglesia. Según él, la verdadera esencia eclesial no puede separarse de la tradición, y un alejamiento de ella podría comprometer la integridad de la fe católica. Detrás de estas propuestas se vislumbran las influencias de teólogos y pensadores modernistas, decididos a promover una profunda renovación del rito. Los recientes nombramientos en el Vaticano, confiados a personalidades con visiones progresistas, parecen indicar una dirección que aleja cada vez más la liturgia de sus raíces tradicionales para abrazar una nueva eclesiología, es decir, una concepción de la Iglesia y su rol en un mundo en constante cambio. A lo largo de los siglos, numerosas profecías católicas han advertido sobre el riesgo de una falsa Iglesia, una estructura que, aunque parezca exteriormente católica, se dedicaría en su interior a demoler los principios fundamentales de la fe. Este concepto, a menudo definido como la mona de imitación de la Iglesia, ha sido evocado por varios místicos y pensadores, entre ellos Fulton Sheen y Anna Catalina Emmerich. Según estas visiones, la falsa iglesia sería construida por personas aparentemente devotas e investidas de roles importantes en la jerarquía eclesiástica, marcando así un paso más hacia una transformación de la misa, que la haría menos reconocible y cada vez más distante de sus orígenes apostólicos. La idea de que se pueda adoptar una liturgia simplificada para incluir también a fieles de otras religiones genera numerosas dudas e inquietudes. Para algunos, podría representar un verdadero ataque a la esencia del catolicismo, menoscabando la centralidad de la consagración y los sacramentos. Es fundamental recordar que estos cambios no surgen de repente, sino que son el resultado de una progresiva descentralización de la autoridad y de la adopción de una nueva visión de la Iglesia en el contexto moderno. Observando los desarrollos recientes, no se puede dejar de notar cómo algunos nombramientos en el Vaticano están generando incertidumbre y alimentando encendidos debates. Entre ellos, destaca la entrada de Mary Healy, una estudiosa de la Sagrada Escritura de Detroit, en el dicasterio para el culto divino y la disciplina de los sacramentos.
Se trata de un cargo de altísimo nivel, encomendado directamente por el Papa a una figura laica, una elección que marca un paso más hacia la promoción de la sinodalidad. Sin embargo, esta decisión ya ha hecho levantar más de una ceja. Healy, a pesar de ser una experta reconocida en el ámbito bíblico, ha generado controversia en el pasado por algunas posturas teológicas que muchos interpretan como cercanas a una visión modernista de la fe. Su participación directa en la definición de la liturgia es percibida por algunos como una clara violación de las indicaciones de Pío XII, que había establecido límites muy precisos para el papel de los laicos en este ámbito. Sin embargo, su nombramiento parece formar parte de un cambio más profundo en la Iglesia, una orientación hacia un liderazgo que busca incluir cada vez más a mujeres y laicos en los roles de decisión, abandonando la tradición que reservaba estas tareas exclusivamente al clero. Esta elección, junto con la contribución de figuras como el cardenal Arthur Roche, conocido por sus ideas progresistas sobre la liturgia, es vista como un intento de redefinir el corazón mismo del culto católico. Detrás de esta ola de cambios y nombramientos, se esconde el tema central del debate eclesial de hoy, la sinodalidad. Este concepto, situado en el centro de la visión del Papa Francisco, tiene como objetivo transformar la Iglesia en un organismo más inclusivo y descentralizado. Pero, ¿qué significa esto en concreto? En la práctica, se trata de trasladar la autoridad de unos pocos elegidos hacia una participación más amplia de los laicos, en particular de las mujeres y de las comunidades locales. La intención declarada es la de acercar la Iglesia a la gente, pero no faltan las voces críticas que ven en esta revolución una posible pérdida de identidad. Los nuevos nombramientos no son simples detalles administrativos, sino un verdadero cambio de paradigma. Por ejemplo, roles tradicionalmente reservados al clero, como los de magistrados en los tribunales vaticanos o de miembros en dicasterios fundamentales, son ahora confiados a figuras laicas. Para muchos fieles esto es una señal de apertura y progreso, mientras que para otros constituye una peligrosa erosión de la estructura tradicional de la Iglesia. Este impulso hacia un modelo más participativo es visto por algunos como una respuesta necesaria a los desafíos de la modernidad. Sin embargo, hay quien teme que la sinodalidad, tal como se interpreta hoy en día, corra el riesgo de transformar la Iglesia en una institución excesivamente alineada con las tendencias culturales contemporáneas, olvidando su misión espiritual. ¿Es realmente posible conjugar innovación y tradición sin concesiones? Esta es la pregunta crucial que la Iglesia debe plantearse en este período histórico. Los cambios no se producen de forma repentina, sino que se insinúan lentamente, como un río subterráneo que erosiona los cimientos sin que se note. La estrategia parece clara: introducir modificaciones graduales en la liturgia y en la estructura eclesiástica para que los fieles menos informados o menos actualizados puedan aceptarlas sin oponer resistencia. Un pequeño ajuste aquí, un nombramiento laico allá, una ligera desviación de lo tradicional, y todo se presenta como una simple adaptación a los tiempos modernos. Pero detrás de esta aparente gradualidad se esconde un objetivo mucho más ambicioso: una redefinición radical de la fe católica, que pretende dar una nueva forma tanto a la liturgia como al papel de la Iglesia. Una concepción que parece alejarse cada vez más de sus raíces apostólicas, hasta volverse casi irreconocible como expresión del catolicismo. Los símbolos y las prácticas tradicionales son progresivamente sustituidos por un lenguaje más neutro e inclusivo, con el riesgo de diluir la esencia de lo sagrado. Mientras tanto, los fieles más conscientes observan con desánimo, a menudo paralizados por la impotencia.
A pesar de que ven claramente la dirección en la que se está avanzando, no saben cómo reaccionar. Es como presenciar un incendio lento que devora la casa de la fe, sin saber dónde encontrar el agua para apagarlo. La sensación de impotencia aumenta, mientras, cambio tras cambio, lo que antes era sólido e inmutable se transforma en algo irreconocible. Y sin embargo, una certeza permanece indiscutible. La única verdad está en Cristo. Él es nuestro guía, la roca sobre la que debemos construir nuestra vida espiritual. Confiemos en Él con fe y valentía, y escuchemos a quienes, a pesar de todo, siguen viendo en esta lucha el camino hacia la verdadera salvación. La esperanza nunca se pierde para quien permanece anclado en Cristo, porque en Él reside la victoria eterna. ¿Qué piensas? Si te ha gustado el vídeo, comenta, amén. Que Dios te bendiga.